Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Pa'l sur. Desde aquí, desde el hambre, levanto mi canto que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría, porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva otras tierras, valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría que se exhibe y que ofende mostrando opulencia con altanería. El sur despertó para siempre. Ahí va nuestro canto. Desde aquí, desde el hambre, le vengo anunciando a las oligarquías que han venido reinando sobre un mar de tristeza y barrigas vacías. Que hay 100.000 servidores, pobres navegando en azules bahías. Son parias del Caribe y hay esclavos sembrando en las tierras andinas. Y en millones de ranchos se muere mi gente de hambre cada día. Porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva otras tierras, valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría que se exhibe y que ofende mostrando opulencia con altanería. Porque sigue postrada, siempre tributando esta América mía. Porque le han sofocado una gente foránea su vieja utopía. Porque desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego hay miseria. Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes. La verdad es que ese título, esa portada, La vida o el capital, tiene una vigencia extraordinaria. A propósito de las víctimas, de primero Irma y luego María sucesivamente, las víctimas son la misma de siempre. Las personas empobrecidas, pero no solo las personas empobrecidas, sino además las personas empobrecidas que son empujadas a vivir en las condiciones más miserables y en los lugares de más altos riesgos del país. Cada ciclón, huracán, tormenta, ustedes revisan la historia reciente de las últimas décadas y se van a encontrar con que el Bajo Yuna se inundan, esos poblados sufren muchísimo. En el impacto de los huracanes, costa sureste, suroeste, el Bajo
Yaque del norte, el Bajo Yaque del sur, la Mesopotamia. Es decir, están ahí la gente a la orilla del río Nizao en San Cristóbal. De manera que se sabe. Y están ahí y siguen ahí. Hay que decir que todo lo que vaya en ayuda de esa gente humilde, marginada, excluida, ahora pasando las penurias mayores, los sufrimientos mayores, todo lo que vaya, aunque sea una gotita de agua, un poco de comida, algo de ropa, un colchón, debe ser aplaudido. El pueblo dominicano tiene que desplegar la solidaridad, pero hay que hacer la reflexión más allá de esto, porque en todo esto de la ayuda, cuando viene del gobierno, lo primero que no es ayuda, es con el dinero de nosotros y nosotras, es con el dinero además de esa gente humilde, del que le han robado a esa gente humilde, que le han extraído de su miseria y de su pobreza, que están diciendo que van a ayudar. Y ahí viene Danilo desde la línea noroeste diciendo, vengo de la línea noroeste haciendo los cálculos para ver la ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Eso es suyo. Pero además en esto de la ayuda de parte del gobierno, de parte de los grandes empresarios, de parte del poder, de los que detentan el capital, de los que manejan las instituciones del país, el presupuesto nacional, de los grandes empresarios, de los políticos ladrones. Hay mucho de hipocresía, de simulación, y yo diría que demasiado cinismo. Demasiado cinismo porque ellos son los responsables del círculo vicioso y viciado. Gobierno tras gobierno, y miren que el PLD ya tiene una buena parte de la historia reciente en el ejercicio de gobierno, esa gente, esas víctimas están ahí mismo. Y ellos hacen el mismo allante de la ayuda, lo convierten en campañas políticas, pero dejan la gente en el mismo sitio, no construyen las obras de infraestructura que la protejan, no hacen los desplazamientos necesarios, todo lo contrario. Las obras son cada vez de menos calidad porque se roban el dinero. Pero además, el robo del dinero público priva a la gente de muchísimas posibilidades. Entonces, hay cinismo, porque en fin de cuentas ellos están interesados en que la gente siga así, porque hasta se nutren políticamente del empobrecimiento y de la ignorancia, del abandono. Lo convierten en mecanismo de campaña. Es decir, la gente cree que el mal le llegó del cielo, esa gente humilde. No tienen la explicación al fenómeno. Es decir, este presidente que dice que va a ayudar, fue el que tuvo a Bautas Rojas 5 años en el Ministerio de Medio Ambiente, depredando al país, con complicidades enormes de corrupción con los depredadores de bosque, de río, con los areneros. Este PLD que tiene en el gobierno ha sido el socio de los areneros que han destruido los ríos. Hay que ver la relación de Temístocles en San Cristóbal con los areneros de San Cristóbal. Y entonces vienen a decir ahora que están ayudando. Depalotan los bosques, se roban todo, dañan las cuencas de los ríos, dañan las costas, y entonces dicen que están ayudando. Y la tragedia se torna mucho peor cada vez, porque el proceso de depredación, de desertificación, es cada vez mayor, entonces va a ser mayor la escasez de agua. Y los problemas serán mayores. El pueblo ha aprendido a defenderse, eso es verdad,
Miren ustedes que en los refugios lo que van son 5.000, 7.000. La mayoría de la gente se va a la casa del amigo, del familiar, del conocido, del solidario. Es el pueblo el que determina que no haya tantas víctimas. Aún con un huracán o con 2 huracanes que no tocaron el territorio nacional en términos de su centro de gravitación, de su ojo, del ojo del huracán. Tocaron las ráfagas. No pasó lo que pasó en Puerto Rico, porque si pasa lo que pasó en Puerto Rico, ya ustedes podrán ver el cuadro de tragedia y de centenares. Es más, si hubiera pasado de noche y no de día, María, tuvieran las víctimas por pila. Entonces quieren presentar todo esto como fruto de su eficiencia. Cierto que hay mucha gente anegada en la defensa civil, cierto que hay mucha gente anegada en el COE, que ha aprendido y que es muy difícil, es un costo político quitarlo, sobre todo después de lo que hizo Elpidio, que esa máscula la tienen ahí, esa mancha la tienen ahí los dirigentes PLDistas, cuando George. Entonces, estamos frente a algo asqueroso, porque en medio de las necesidades de la gente, le estrujan la ayuda en la cara, cuando son ellos los responsables de toda la depredación que ocasiona esta tragedia. Son ellos los que han dañado los ríos, son ellos los que han dañado los bosques, son ellos los que le han permitido a Falconbridge hacer lo que ha hecho, a las Rosario, al Alcoa en Pedernales. Y cuando digo son ellos, es la clase dominante gobernante. Y dentro de esa cúpula del PLD, del PRD, del Partido Reformista, esos partidos sanguijuelas que están pegados ahí, esos tienen responsabilidad en todo esto. Eso es lo que hay que echar abajo. No habrá salida, es decir, ustedes verán ahora que la ayuda, que la cosa, viene el próximo y se repite la misma historia, porque la gente va a estar en el mismo sitio. ¿Dónde está el muro de Montecristi para proteger la producción bananera, que le da al país 500 millones de dólares anuales? Y saben además que el tema del yaque del norte y el desagüe de la presa de Tavera ocasiona inundaciones. Si encima de eso hay un cambio climático que intensifica el nivel de lluvia, que afecta los niveles de acumulación de lluvia, que los suelos están saturados, desaguan la presa y ahí vienen todas las inundaciones. Pero ¿y el muro dónde está para protegerlo? Y las presas que se podían hacer para controlar esas aguas. En las presas que están hasta planeadas, cerca de Guayubín, de otros sitios. No eso le importa a ellos, porque ahora lo que van a pensar es cómo cogen ese dinero para hacer la campaña y seguir robando, y seguir enriqueciéndose y protegiendo a los ladrones. Y ese es el jefe de todo eso ahora es Danilo, como lo era Lionel, o como lo fue Hipólito en su momento. Porque no se trata de un problema personal, se trata de un problema de realidad estructural, de realidad del sistema, de características del modelo y de sus representantes, de lo que son estos políticos, reproductores de un modelo destructivo, saqueador, que se apoya en el clientelismo, que se apoya en la corrupción, que se apoya en las asociaciones de malhechores con las grandes empresas para saquear el país. Y quedan impunes. Miren lo que hizo Mercasí y una serie de empresas en medio. El gobierno prohíbe incluso que los trabajadores, prohíbe la actividad el día del huracán y ellos abren sus empresas y quedan impunes. Y a uno se le cayó el techo entero. De chepa no hubo muertos ahí. Pero nada de eso vale. Porque ellos se protegen entre sí, son cómplices. Están asociados en la maldad, están asociados en el robo, están asociados en la burla de la sociedad. Y tienen entonces todos los medios de comunicación a su favor. Y viene el presidente como si así como vino de Nueva York,
De que a pelear, a ser el gran comandante anticiclón. Ahora viene de la línea noroeste para dar ayuda. Pero él sabía perfectamente que eso podía pasar. Y tiene 5 años en el gobierno y no ha hecho el muro. Entonces, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Por eso es que no es ningún radicalismo ni exageración no atribuirle ningún mérito a esta gente. Esas evaluaciones elogiosas de que, bueno, ahora hubo organización, eso contra ellos, a contracorriente que la sociedad se está defendiendo, porque son unos mafiosos en el poder. Pausamos y volvemos. Cuidado por el multimedio. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Ayer se cumplieron 47 años del asesinato de Amín Abel. Yo asocio mucho, aunque se produjo 5 años antes, a Amín a Orlando. Por las características de ellos, hasta se parecían algo físicamente. Ayer tuvo lugar un lindo homenaje a Amín, primero en el cementerio, en su tumba, en la avenida Máximo Gómez, y luego en la casa donde fue asesinado. Porque la asociación de vecinos de Villajuana, que es donde está la casa, en la San Martín, cerca de la Máximo Gómez, está convirtiendo en una tradición reciente. Comenzó ese proceso, el homenaje en la casa donde Amín fue asesinado. Y parto de ahí porque ese lugar fue escenario de uno de los crímenes más grotescos en el periodo del terror de los 12 años de Balaguer. Porque Amín fue acechado en un momento que fue a visitar a su compañera, que estaba en estado de gestación, tenía casi 9 meses. Y entraron a la casa como si fuera un allanamiento, lo apresaron y cuando bajaba la escalera le dieron un tiro por la espalda, en la nuca. Se desangró en la escalera. Con la esposa embarazada, Mirna Santos. Un hecho horrendo, un hecho terrible que indica los niveles de crueldad de ese régimen. Pero en el asesinato de Amín eliminaban una de las figuras más prometedoras que tenía la República Dominicana en el escenario de las izquierdas. Un estudiante brillante, summa cum laude, con una capacidad de abnegación, de trabajo, de relacionamiento, de unidad enorme. Fue un brillante secretario general de la Federación de Estudiantes en la época de gloria de la FED, del Grupo Fragua, un grupo fabuloso. A mí me tocó compartir con él ese momento. Y antes de estar ahí en esa casa que nos trajo todos esos recuerdos y que nos llevó a proponer, y vamos a insistir en esto permanentemente, vamos a proponer que se ha convertido en un museo. Un museo dedicado a Amín Abel. Es un punto importante de la capital. Y eso hay que recordarlo. La crueldad de ese hecho, el significado de ese hecho, el valor de la víctima, hay que proyectarlo permanentemente hacia las nuevas generaciones.
Previamente a esa actividad estuvimos en el cementerio y ahí concurrió el Movimiento Popular Dominicano, porque cuando Amín es asesinado ya pertenecía al MPD. Amín pasó del 14 de junio, después de la Guerra de Abril, al MPD. Y bueno, ahí desarrolla una vida militante ejemplar en los campos del país. Todo eso se recordó en el día de ayer. Pero decíamos también que estábamos conmemorando a Amín en un momento también muy significativo de la historia reciente del país. Es cuando parece ser que las luchas remontan de nuevo, con todo esto de Marcha Verde, del Torrente Verde, y no solo la cantidad de lucha, de protesta en todas partes, esa rebeldía que crece en la sociedad, lo que indica que podemos estar a la puerta de algo semejante a lo que precedió los meses, 2 años que precedieron la Revolución de Abril del 65. Un ciclo de 50 años se cierra y se abre otro. Y qué bien que asumamos esos ejemplos como el de Amín, como el de Orlando, como el de Narcisazo, como el del Moreno, como paradigmas, como referencias para este futuro próximo que nos llega. Tenemos que ya despedirnos y estaremos con ustedes mañana en Tiro al Blanco, ya en fase inicial de la semana. Cerramos diciendo que hoy es 25 de septiembre, día fatídico, día del golpe de Estado contra la Constitución del 63 y el gobierno de Bosch. Otro hubiera sido el curso de la historia dominicana. Ahí están los responsables y los traidores. Los que gobiernan son traidores a esos ideales de abril, a los ideales de la lucha contra el golpe de Estado del 63, porque traicionaron a su maestro, al propio Bosch. Nos tenemos que despedir y hasta mañana con un fuerte abrazo. Multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.